Para hablar un poco de esto, lo tenemos a Esteban Domecq, economista y fundador de INVEC, la consultora económica que se especializa en análisis macroeconómico y consultoría empresarial. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gusto en saludarte, Esteban. Igualmente. Contanos un poco, vos que haces análisis macroeconómico y sos economista, ¿cómo estás viendo la realidad de las últimas, 3 semanas desde que asumió Batakis? Bueno, fueron 3 semanas en las cuales esas pequeñas turbulencias que habían empezado en junio en el frente financiero, llámese dólar, brecha cambiaria, acciones, bonos, riesgo país, se profundizaron ampliamente, ¿no? Hemos visto un dólar yéndose de 200 a 350, una brecha cambiaria pasando de 100 a 160%, el riesgo país pasando de 2.200 a 2.800, y esto es el reflejo, digamos, de un cambio de equipo económico que claramente no aportó las señales, los lineamientos, los mensajes y las medidas que se necesitaban para empezar a tranquilizar, digamos, este principio de derrame en la encuesta de emergencia de la economía argentina en mayo-junio. Y lo que tuvimos en definitiva estas 3 semanas es, bueno, tenemos un escenario hoy de crisis cambiaria financiera que se va agudizando, esto es lo que reflejan estas variables, con lo cual, bueno, no son días fáciles, no podemos decir. Para nada, por eso también quiero preguntarte si vos ves que Batakis, más allá de que lo que no hizo, no lo hizo, de acá al futuro puede llegar a atacar y tranquilizar un poco todo esto. Como poder puede, tendríamos que pensar en términos de probabilidad y en términos de qué condiciones necesita para que efectivamente ya tenga capacidad de estabilizar el frente financiero y después eventualmente la macroeconomía. Digamos, yo creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con que, en primer lugar, tenemos severos desequilibrios macroeconómicos atrás. Vamos a decirlo en criollo, tenemos una economía rota. El programa que se firmó el 25 de marzo, que era muy bueno para la política porque no tenía reformas estructurales, era malo para la economía porque implicaba no arreglar los principales desequilibrios y problemas. Y no solo era un programa que no arreglaba, sino que era un programa que desde el punto de vista de consistencia fiscal, financiera, monetaria y cambiaria dejaba mucho que desear. O sea, acá se estaba aprendiendo un sendero de corrección del déficit fiscal a 3 años, pero las medidas que se anunciaban no estaban en línea con ese sendero. Entonces ahí tienes un serio problema, incluso cumpliendo con el esquema de segmentación de tarifas. Tenés un serio problema en el frente cambiario. Y yo tenía un tercer elemento que tiene que ver con este programa de nación el 25 de marzo, que tiene que ver con el trasfondo político, ¿no? Claro. Es un acuerdo que se firma casi como un volantazo de necesidad de urgencia al borde del abismo, porque no tenías reservas y la brecha supera el 120%, sin rectificación de rumbo, sin convicción política y con una fractura en la coalición de gobierno. Entonces, uno dice, bueno, este programa que no arreglaba, que no cerraba, que no tenía acuerdo, empieza a transitar abril-mayo, empieza a ser mal ejecutado, se empieza a desviar fuertemente del sendero fiscal, financiero, hasta que empieza a ingresar definitivamente con la salida de funcionarios. Recordemos, primero se fue Feletti, después se fue Culfa, después se fue Guzmán, después salió Hahn, Cosentino, y siguen saliendo de funcionarios. Ya entró en una zona de crisis cambiaria financiera propiamente dicho. Entonces, cuando uno piensa, bueno, tenemos un nuevo equipo económico, las señales que tiró en los anuncios, podremos decir, algunas están en línea con lo que necesita la economía, y eso es positivo, pero cuando uno quiere bajar a detalle las medidas concretas, para decir, me preocupa el déficit fiscal, vamos a ser mucho más severos en el cumplimiento de ese objetivo, la verdad es que esas medidas tienen mucho sabor a poco. Claro. Entonces, cuando uno conjuga el accionar propiamente dicho, el día a día del equipo económico, pasaron 3 semanas, ¿y qué tenemos hasta acá? No mucho, poco y nada, diría yo. Y el elemento político que está atrás de todo el fenómeno económico, yo diría que no ha colaborado. Entonces, y hoy tal vez es el gran condicionante de este problema financiero cambiario, porque está claro que la economía tiene severos problemas a atender. Pero si nosotros conjugamos esa economía con problemas, con una política que tiene todavía más problemas, digamos, no hay equipo económico que pueda estabilizar este problema que tenés en el dólar, en el riesgo país, en las acciones, etcétera. Entonces, yo creo que hay un trasfondo que le saca mucha capacidad de maniobra al equipo económico, a un equipo económico que no estaba dando las medidas, digamos, necesarias para estabilizar este escenario. Exacto. Bueno, y Esteban, ¿cuánto hace que Argentina no crece?
Y Argentina va a acumular en este año 2022 ya 11 años de estancamiento estructural. Técnicamente Argentina está en un cuadro de esta inflación que es estancamiento estructural con aumento de la inflación desde el año 2011. Tuviste recesión en el 2012, en el 14, en el 16, en el 18, en el 19, en el 20, y este 22 te va a dar 4 puntos o 3 de recuperación técnica, pero cuando vos mirás el acumulado eso te da negativo y sin corregir porque siempre la población te da un poco más del 10% abajo. Bien, te hace 11 años que tenemos un país que no crece a nivel de producción y que encima tiene inflación. Y si a eso le sumamos, también aumento del gasto público o déficit fiscal. Ahora, ¿por qué ningún gobierno de los 3 que pasaron en esos 11 años, Cristina, Macri y Alberto, logran bajar el déficit fiscal? Bueno, ahí en realidad tenés distintos momentos, porque Macri recibe un déficit en la zona de casi 5 puntos del PBI y entrega con un casi equilibrio primario, 0,4 de déficit, después de 2 años de un feroz ajuste, si querés, de la mano del programa con el Fondo Monetario Internacional, pero tenías, podría decir, cuentas públicas, sin control de los intereses, casi equilibradas, pero tenías claramente una economía que todavía estaba corrigiendo el problema fiscal o terminando de corregir el problema fiscal, pero no encausada en una fase de recuperación y crecimiento sostenido. Después llega la pandemia del año 2020 y la estrategia sanitaria económica se aplicó, implicó que esa corrección fiscal que había costado tanto entre el 2016, 17, 18 y 19, en solo un año fue un déficit de más de 7 puntos del producto. Después del 2021 tenés la recuperación post-pandémica y podrías haber tenido mayor corrección fiscal, pero tuviste elecciones. Y ahí hubo una decisión política de aumentar fuertemente el gasto público, de volver a trazar las tarifas, de aumentar jubilaciones, pensiones, planes de empleo público, que te dejó con un déficit del año pasado primario bien medido en la zona de 3,7 puntos. O sea, si Macri recibió menos 5 y entregó menos 0,4, digamos, en la pandemia y post-pandemia volviste a menos 3,7. Entonces, ahí es el corazón del problema, y hoy con muy poco margen de maniobra social para poder hacer la corrección de ese que es el principal desequilibrio que tiene nuestra economía. Sí, cada vez hay menos margen, como bien decís vos, pero a mí lo que yo te quería preguntar es, bueno, Macri baja el déficit fiscal, pero no logra contener la inflación. Correcto, porque lo que sucede es que en el arranque del programa de Macri construiste un esquema de gradualismo que se transformó, te diría yo, en casi inacción fiscal, con un balance Banco Central que había arrancado muy mal y siguió deteriorándose, acumulando mucha inflación reprimida con LEVAX y con atraso cambiario. Entonces, cuando Macri empieza a hacer el ajuste, ya porque pierde el financiamiento a principios del 2018 y el FMI hace un puente, digamos, todo ese proceso se da con una importante corrección cambiaria y de LEVAX que se empiezan a desarmar. Entonces, ahí lo que hace la economía, por las malas, es que suelta años de inflación reprimida. Inflación reprimida que había empezado hace 10 años atrás. O sea, en el momento que yo estoy pisando una tarifa, yo ya estoy empezando a reprimir inflación. Y esto en criollo es, yo meto inflación debajo de la alfombra que alguien en algún momento va a tener que sacar. Entonces, el atraso tarifario, el atraso cambiario, el atraso de algunos precios relativos a la economía, con esquemas de precios, precios y demás, están reprimiendo transitoriamente inflación. Llega un punto en el cual la economía eso no lo tolera más y que lo suelta. Entonces, vos empezás a apretar fiscalmente a la economía y monetariamente, que es lo que se hizo en el año 2017 y sobre todo en el 2019, pero para entonces ya el desarme de LEVAX y el salto cambiario había sido muy grande. Entonces, ahí empezás a pagar mucha desinflación que no habías pagado en los años anteriores. Esteban, ¿cuántos años pensás que los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo grande para empezar a normalizar los números públicos? Bueno, el esfuerzo y en realidad la duración depende del esfuerzo. Digamos. Uno puede tener un programa de ajuste fiscal, podríamos llamarlo de shock, y eso sería, digamos, mucho más costoso, si querés, económico y socialmente, pero de recuperación mucho más rápida, o podrías intentar algún esquema gradual de corrección paulatina. Vos pensás que la estrategia con el fondo hoy es arrancar en el 2022 y terminar equilibrando las cuentas públicas en el 2025. Son casi 3 años que tenés, un poquito más,
Con lo cual es un gradualismo 2.0, pero depende mucho de otras variables. Digamos, yo veo 2 años todavía bastante complejos en Argentina, económica y políticamente hablando, porque Argentina ya empieza a transitar un escenario de calendario presidencial, electoral. elecciones presidenciales, claro, calendario electoral, y con una economía que va a seguir acumulando desequilibrios, que no va a empezar a transitar o realizar los ajustes que necesitan estos meses. Yo no lo veo, salvo que sean ajustes que se van a seguir haciendo por las manos, por ejemplo, con salto a la brecha cambiaria, aceleración de inflación, licuación de ingresos, etcétera. Y después probablemente el nuevo gobierno tenga que hacer alguna especie de terapia de shock para terminar de corregir todo lo que quedó sin corregir y poder ahí sí pensar segundo semestre de 2024, año 2025, que podamos empezar a transitar años buenos, que puedan ser años buenos sostenibles en el tiempo, que eso es lo que necesitamos. Como bien decir, digamos, 11 años de estancamiento estructural. Hay que entender este problema estanflacionario de Argentina para hacer correcciones y reformas de fondo que nos puedan permitir crecer a lo largo del tiempo. Esteban, vos sos consultor también para empresas. Sí. ¿Qué le decís hoy a un empresario pyme que está viviendo esta realidad? Bueno, para las pymes, esta es una dinámica en la cual el nivel de actividad está relativamente alto, está picante por todos estos estímulos fiscales y monetarios. Entonces, la demanda está, y en un contexto de aceleración de la inflación, la gente más rápido se quiere sacar los pesos, entonces más rápido va y gasta. Entonces, hay que tratar de aprovechar esta mayor actividad o esta actividad picante, pero el gran dilema viene por el lado de la inflación, los precios relativos y el abastecimiento. Un primer problema que hoy tienen es cómo resuelven la cadena de suministro, cómo logran abastecerse, conseguir insumos, materias primas, bienes intermedios para poder llevar adelante sus procesos productivos. Entonces, gran parte del foco en estas dinámicas que están ahí, y hoy hay serios problemas por el lado de las importaciones para poder comprar los insumos que están para poder producir. Entonces, uno de los focos tiene que estar puesto ahí. El otro gran problema tiene que ver con los precios relativos y cómo esto impacta en los márgenes, porque como vos tenés una economía que está soltando más inflación, esta mayor inflación no solo es más difícil de manejar para un empresario, y esto depende mucho del ciclo de vida de las empresas, porque no es lo mismo una compañía de servicios, que el ciclo de vida es 30 días, que una empresa de bienes, de indumentaria, que el ciclo de negocio son 120, 150 días. Claro. Porque uno tiene que estar haciendo el ejercicio económico de, bueno, yo tengo que, en función de los costos de hoy, ver cuáles van a ser los costos mañana para yo poner mi precio y más o menos poder rotar, hacer mi actividad con algún margen mínimo de ganancia. Entonces, este es un tema. Yo diría, si yo logro sortear el problema del abastecimiento, hoy el foco en este semestre y en realidad todo el año 2022 siempre iba a estar en el lado del margen. Yo tengo que cuidar el margen de contribución, que es la diferencia entre precio de compra versus precio de venta, de modo que mi negocio, si está rotando, pueda rotar en positivo y pueda sostenerse. Perfecto, Esteban. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, me salen cientos de preguntas más para ver la economía de hoy. La explicás muy claro, pero el tiempo es tirano en la radio, así que te quiero agradecer mucho por esta nota. Bueno, gracias a vos, les mando un saludo a todos. Fue Esteban Domecq, economista y fundador de INVEC, una consultora especializada en análisis macroeconómico. Bueno, dura la macroeconomía argentina, chicas. Vamos a enfocarnos en un domingo lindo mejor y vamos a meternos en los parques industriales, Yani.